Al aire. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa de diálogo abierto a través de Serena Televisión. Soy Ernesto Velasco y les damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos, yo diría, a una semana aproximadamente de una nueva fecha que conmemora lo que fue el 18 de octubre con lo que fue el estallido social, donde a Chile lo despertó, demostró y desnudó muchas precariedades que tenía la sociedad chilena, muchas inequidades. Solo algunos datos, algunos números que sirven para ilustrar lo que fue este proceso. La Comisión de Mercados Financieros del Banco Central dice de que aquellas familias que en un 100% destinan el 74% de sus ingresos a pagar deuda, demuestra una precariedad enorme de la sociedad chilena. A su vez también tenemos inequidades que están en el ámbito territorial de oportunidades, como por ejemplo cuando hoy día la educación se ha hecho en forma remota. Una de las grandes inequidades ha sido la falta de internet, la carretera digital, que también marca un punto de igualdad de oportunidades en este mundo que es la economía digital. También en esta semana ha estado marcada por lo que es, a mi juicio, un punto muy complejo, que el Ministerio de Salud nos ha entregado lo que son los mails, para que en este caso el Ministerio Público investigue acusaciones que hay sobre la gestión del ministro Mañalich. En nuestra región ha habido un punto muy complejo con lo que se ha denominado el Papaya Gate, donde se debe investigar y dar máxima transparencia no solo con lo que es la compra de terrenos, sino que es la forma como se hace la inversión pública en nuestra región. Estos y otros temas son parte de lo que es esta semana, pero nos estamos acercando a pasos agigantados a lo que es el próximo 25 de octubre, donde los chilenos vamos a tener que votar y decidir por un nuevo proceso constitucional y sobre todo el futuro, cómo queremos abordar para que Chile pueda ser mucho más inclusivo, mucho más justo y también una sociedad en la cual todos nos sintamos parte de un proyecto común. Estos son temas, así como hay otros que también podemos abordar en este diálogo abierto. Soy Ernesto Velasco y le damos la más cordial de las bienvenidas a través de Serena Televisión. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto de saludarlo. Qué bueno tenerlo nuevamente acá en este diálogo abierto. Bienvenido a casa el abuelito, pues, con cariño, ¿sí? Es bueno siempre que llegue un nuevo integrante a la familia. Así es, pues mi querida María Inés, a las y los amigos de, en este caso, Diálogo Abierto. Yo no pude estar el lunes pasado porque fuimos con mi esposa a ver a nuestra nieta, nuestra primera nieta que nació, Isabel, y por lo tanto eso es parte de la vida, es una etapa más en la cual uno la vive. A cada uno en algún minuto le golpean la puerta, nosotros nos la golpearon y estamos muy felices, así que hoy día ya nos reincorporamos a Diálogo Abierto en este panel contigo, con Jorge Hurtado y con nuestro muy buen invitado que tú vas a presentar próximamente. Así es, saludar también a nuestro amigo Jorge Hurtado, que hoy no está con nosotros porque tuvo una eventualidad, un tema de última hora que resolver, un tema personal, así que cariño de todas maneras. A la distancia, nuestro buen amigo Jorge, tú señalabas varias temáticas, ¿no? Una referente que se acerca la conmemoración para muchos del 18 de octubre del estallido social, que acá en la región de Coquimbo, particularmente la conurbación La Serena, Coquimbo, comenzó el día 19, que dejó grandes dolores también en la región, pero además de ello, y que un estallido social que además permitió, dentro de otras cosas que veíamos impensado quizás hasta antes de esa fecha, como que se pudiese generar un plebiscito por una nueva constitución, si se quiere o no una nueva constitución, y por otra parte, por ejemplo, el tema de, que tiene que ver con la pandemia también, pero con el retiro del 10% de las AFP, hechos que parecían inéditos hasta hace unos meses atrás, se han podido lograr de alguna manera, gracias a este estallido social que muchos lo asocian a violencia. Pero hay que recordar que al menos en nuestra región de La Serena, en nuestra región, digo, de Coquimbo, La Serena, Coquimbo, se generaron manifestaciones bastante populares, con mucha gente y sin ningún hecho de violencia. Debo recordar que hubo una oportunidad también allí en donde se juntan coquimanos con serenenses, allí en el sector de Peñuela, 40, 50, 60 mil personas, decían algunos de acuerdo a las cifras, pero
todo en una mayor tranquilidad, y eso permite, insisto, de alguna manera que este 25 de octubre pueda estar ya ahí en la papeleta y los chilenos podamos decidir en este hito histórico si queremos o no una nueva constitución y quiénes la van a redactar. Además, esta semana también en lo puntual que quizás quedó ahí en el tintero tiene que ver también con que ya se conocen los primeros candidatos a gobernador regional, dentro de ellos una sola mujer, Adriana Peñafiel. Hay primarias en ambos sectores, por así decirlo, ¿no? En Chile Vamos, Adriana Peñafiel, está también Marco Antonio Zulantay, y se agrega allí además un independiente de Chile Vamos, Darío Molina. Por otra parte, dentro de este ampliado, dentro de esta agrupación constituyente, está la candidatura de Rodrigo Bravo, quien se va a enfrentar entonces a Ricardo Cifuentes. Son los dos grandes grupos, por así decirlo, pero hay otros que también quieren llegar a este cargo y que son afianzados por sus respectivos partidos políticos. Y de ello también vamos a hablar hoy día, de todo lo que hemos analizado durante esta jornada y que hemos venido analizando. Y es por ello que nos acompaña, lo vamos a ver ya en pantalla, él hoy ocupa el cargo de consejero regional acá en la región de Coquimbo, pero es uno de los candidatos a gobernador regional y que indudablemente tiene mucho que decir respecto de este último año, particularmente en nuestro país. Javier Vega, ¿cómo estás, Javier? Qué gusto de saludarlo, qué bueno tenerlo, agradecerle desde ya esta instancia de poder conversar de todos los ámbitos de nuestra región y de nuestro país también. ¿Cómo estás? Muy bien, primeramente agradecido de esta invitación. Es muy importante tener la posibilidad hoy día de difundir las ideas, de poder dialogar, de poder conversar con ustedes. Y bueno, y dispuesto a eso que ustedes invitan, ¿cierto?, a conversar. Si bien hoy día ustedes tienen bien claro el diagnóstico, hay cosas que también están pasando que también hacen que nosotros pensemos que el diagnóstico también ha quedado un poco obsoleto. Y en ese sentido ya los grupos que eran, entre comillas, poderosos, que habían partidos políticos detrás, tampoco son tan poderosos hoy día. Hoy día hay mucha cantidad de personas que no está dentro de los partidos políticos, que finalmente es un grupo muy importante de personas que quieren un cambio concreto, real, y a mí me parece que eso nos va a pasar, digamos, va a generar un cambio en lo que nosotros pensamos, digamos, como diagnóstico. Y dentro de hoy día va a haber una participación importante en lo que es el plebiscito. Entonces, de un padrón de 230.000 votantes, hoy día podemos hablar que eso puede casi doblar la cantidad de personas que vayan a votar. Por lo tanto, ya no hay dos bloques. Hoy día pueden haber 5, en los cuales los partidos pueden ser que estén en 1 o 2. Javier, y preguntarle... yo hago ese análisis, digamos, claro, desde dentro, siendo parte de un partido político. Lo tengo claro. Partamos con el análisis del estallido social, lo decíamos 18 de octubre en Santiago, pero que de ahí se replica hacia las regiones, particularmente en el día siguiente. ¿Cómo ha cambiado el país en este año, particularmente más allá de la pandemia? Hablábamos que, por ejemplo, hubiese sido impensado quizás, ¿cree usted, sin el estallido social, un posible retiro, por ejemplo, del 10%? Claramente todos los avances que se han realizado de lo que hoy día se denominó en el ámbito social del mover el cerco, han sido precisamente por manifestación ciudadana, de cómo la soberanía del pueblo se ha manifestado. Hoy día, a partir del estallido social, la ciudadanía sale y tiene otro concepto de la política. Si bien anteriormente había una acumulación, digamos, de sentimientos encontrados con cómo se venía realizando la política, hoy día eso ya pasó a concretarse como una opinión clara y concreta. Por lo tanto, ahí hay digamos, un porcentaje, digamos, importante de personas que hoy día están esperando que esto cambie derechamente y que no sean promesas finalmente las que vengan, y que cambie realmente hacia las necesidades, los conceptos de la dignidad, los cambios y reivindicaciones históricas, a propósito también de que hoy día estamos en un proceso de descolonización muy importante. Hoy día ese es un gran tema y que no está, digamos, asociado hoy día a ninguno de los medios. Entonces, por ejemplo, reconocer la descolonización y la preexistencia de los pueblos originarios,
antes del estallido social o hace 5 años atrás nadie podría esperar que hoy día hubieran comunidades y asociaciones indígenas tan empoderadas como lo que hay hoy día. Y eso es un grupo importante. Hoy día tenemos un censo que habla de 60.000, 80.000 indígenas en la región. En ese sentido, falta dar respuesta. O sea, ese es un ámbito. Vámonos a todos los otros. O sea, desde la equidad, desde la vulnerabilidad que tienen los territorios, desde el tema medioambiental, desde muchos ámbitos ya la ciudadanía tiene una mirada diferente a la mirada que tenía hace 10 años atrás. Hoy día estamos en una sociedad que ha cambiado, los jóvenes tienen mucho que decir, los jóvenes también además están más educados, tuvieron algunos las posibilidades de estudiar, ¿cierto? Hoy día se han luchado, digamos, para que la educación no sea mirada como un bien de lucro, como un lucro finalmente, y eso también ha generado un avance. Y tú cuando conversas con los jóvenes, te das cuenta que hoy día los jóvenes tienen muy claro que esto, digamos que hoy día el cómo se reparte el poder finalmente, esa lógica, digamos, ha cambiado. Y eso es lo que nosotros, yo a lo menos en ese diagnóstico, hago, digamos, una apertura y digo, hoy día tenemos que enfrentarnos, en el buen sentido de la palabra, con diálogo, con opiniones, con esa ciudadanía. Plantear, digamos, qué quiere cada uno, cuáles son las lógicas que nos unen, cuáles son las lógicas que no podemos estar de acuerdo, pero yo creo que en general la ciudadanía lo que quiere es que ya finalmente este modelo neoliberal, el cual nosotros estamos insertos, digamos, no sea tan desgarrador, tan opresivo, tan devastador con los ciudadanos y ciudadanas chilenas, y por eso que el avance del 10% finalmente viene a dar una importancia muy, que hoy día la gente sienta que esos recursos son propios de los trabajadores, por ejemplo. Y ese paso que se dio finalmente terminó siendo aplaudido posteriormente incluso por la propia economía nacional, diciendo gracias al 10% se reactiva la economía, cosa que vi discursos de diputados de acá de la región negándose a aprobar el 10%, y eso finalmente te genera una rabia. Yo me manifesté en una caravana por el 10%, salimos a la calle, me acuerdo que estaba con un sentimiento de rabia de cómo diputados, representantes, ¿cierto?, de la región podían estar negando esa posibilidad a los ciudadanos en un contexto hoy día de pandemia, de crisis social. Entonces yo creo que tenemos que aprender a escuchar, y bueno, lo que ha pasado, digamos, a propósito de este gobierno que ha sido tan nefasto en ámbitos de violación a los derechos humanos, que también no ha reconocido esas violaciones a los derechos humanos, no se reconoce ni siquiera un saludo, un gesto hacia las familias, ¿cierto?, de los muertos, de los fallecidos, de los asesinados en este estallido social, cuando se declara la guerra al pueblo. Finalmente, esto no ha habido tampoco ningún énfasis en reconocerlo, sino es que se ha dejado de lado, como los temas que yo te he ido mencionando. Finalmente, lo que no se quiere, un patrimonio no deseado, un patrimonio indígena no deseado, un patrimonio social no deseado, eso se deja de lado, no se pone en la discusión, finalmente se omite y termina siendo, digamos, ni siquiera parte de una política pública. Entonces, Javier, eso es lo que finalmente configura hoy día una mirada social mucho más diferente a la que habían anteriormente, porque hay otras condiciones de la mentalidad que se mezcla con la nueva generación, y eso nos enriquece, creo yo. Javier, ¿y qué se le dice? Porque finalmente igual lo podemos ver, ¿no? En las campañas, por ejemplo, del rechazo, se argumenta el tema de la violencia que para muchos comenzó el 18 de octubre en nuestro país y que ha sido quizás el principal eje de este estallido social. Reconocer que hay instancias o hay grupos que su principal tema referente a este estallido social tiene que ver con eso, ¿no? Con señalizar un estallido social como un estallido más bien violento, más que buscar precisamente que la gente pueda entender o pueda tener mayor facilidad de recursos o, en fin, otro tipo de situaciones más bien sociales. Sí, mira, la violencia finalmente es parte también de la represión que se genera al pueblo, una represión que ha sido una acumulación de años.
histórica de finalmente, cuando la gente se da cuenta que la política pública no va hacia donde se promete en las elecciones, ¿cierto? Se prometen por los candidatos, candidatas, que se va a cambiar, va a ser una sociedad mejor, y esto no sucede, esto genera una rabia, genera una acumulación de rabia, que eso fue finalmente lo que sucedió en el estallido social, y en el estallido, soberano. Y en este sentido, cuando se habla de violencia, tenemos que hablar también la violencia simbólica que implica, por ejemplo, rebajas de pena a Ponce Lerú, clases de ética a cuantos diputados y senadores que han sido corruptos en Chile. Entonces, cuando uno ve esas cosas y no hay justicia para los asesinatos de los hermanos y hermanas mapuche en el sur, no hay justicia para las personas, los niños y niñas del Sename, no hay justicia para la violación a los derechos humanos, no hay justicia para las mujeres, que hoy día, lamentablemente, no bajamos las brechas, no bajamos los índices en enfoque a la violación, hoy día a la vulnerabilidad de las mujeres, finalmente se vulnera, ¿cierto? Y esto genera finalmente una rabia, un descontrol, que yo no lo valido en el sentido de lo material, porque las cosas materiales finalmente se pueden recuperar, podemos construir un Chile desde la nada, si que quisiéramos, ¿cierto? Pero el tema es que hoy día lo relevante es que la ciudadanía se manifiesta en contra de una represión de años, en contra de un neoliberalismo desgarrador que ha escondido, ¿cierto?, la corrupción durante tanto tiempo en Chile, y finalmente eso también hay que sopesarlo con la reacción que tiene la ciudadanía. Un pueblo que lamentablemente no ha sido un pueblo educado, porque ustedes saben lo que ha costado para las familias poder que algún integrante de esa familia pueda tener educación en una universidad, poder salir de la familia, digamos, de solamente tener un trabajo con el sueldo mínimo, sino que poder salir de esa realidad. Eso es una complejidad en Chile que ha sido por muchos años. Entonces, yo creo que, digamos, cuando hablamos de violencia tenemos que hablar del concepto completo. La violencia que genera, digamos, las políticas públicas, las acciones, las reacciones o efectos de un modelo, y finalmente la violencia que es la consecuencia de la violencia que genera la ciudadanía, a propósito de que si hoy día en un sector no hay electricidad, ¿qué pasa? La ciudadanía tiene que organizarse, cortar la calle, pedir que vayan las autoridades, y esa es la única forma de que se haga una reunión para poder solucionar ese problema. Entonces, cuando estamos hablando ya desde un modelo, obviamente la gente va a salir a discutir esto, y ya esto se venía en el tiempo, pero no se había generado y se encarnó de una forma que ninguno de nosotros, puede hacer ese análisis, y hoy día yo creo que es un muy buen pie que está la ciudadanía chilena, y ese es el llamado a seguir con esta lucha, porque es muy importante que incluso lo que hemos avanzado como sociedad hoy día en la discusión de un cambio, de un sistema, de un modelo en Chile, ese cambio puede seguir avanzando y no, digamos, dejarnos siempre avasallar y que otros tomen la decisión. Y hoy día también el llamado es que la ciudadanía también sea parte de eso, en el sentido de organizarse, de que las estructuras también, juntas vecinales, clubes de adulto mayor, clubes deportivos, organizaciones culturales, sociales, también se organicen y se reestructuren y generen también los cambios generacionales, porque eso va a hacer que finalmente podamos tener una relación entre la política, el territorio, la ciudadanía. Y hoy día el ejemplo básico de esa no relación es la entrega de cajas del gobierno, que fue nefasto. Ni siquiera las municipalidades se pusieron de acuerdo con el gobierno, ni el gobierno con las municipalidades, la gente de la Junta de Vecinos ni con las municipalidades. Entonces era un caos. Entonces, cuando uno analiza esas cosas, entiende que ya no existe una estructura clara dentro de él, y lo que está es nuevo, y a eso tenemos que enfocarnos.
conversamos a esta hora de la tarde fría, por lo menos acá en la ciudad de La Serena, en este diálogo abierto con Javier Vega, consejero regional, pero además candidato para llegar a ocupar por primera vez, ¿no?, en nuestro país el cargo de gobernador regional. Antes de ir con Ernesto y sus consultas y su diálogo allí también, Pat dice: hola Ernesto, acá en Gualañé saldríamos a marchar. Un saludo para Salvemos el Mataquito, un grupo de no a las torres por el río Mataquito. Además, dice, somos de Curicó. Nano Fuente dice, saludos a Javier, quien puede ser el primer gobernador de Aguita de Chile. También es una instancia que vamos a abordar en breves minutos más referente a ese cargo en lo puntual, ¿no? Ociel Araya dice, así es, se activa la economía gracias a nuestros propios recursos y la economía aún se mantiene aún, dice. Ociel dice, las políticas sociales aún no llega a muchos chilenos. Aún hay problemas para reactivar la ficha de protección social. Gracias a todos quienes nos están viendo allí a través de nuestra pantalla, no de Serena Televisión. Ernesto. A ver, bueno, primero, Javier, un agrado de saludarte. Y fíjate que lo primero que se me viene a la mente en base a lo que María Inés ha ido planteando es que a partir del 18 de octubre, cuando vivimos el estallido social, se dijo que este movimiento era apartidario, o sea, no ningún partido, ninguna estructura se puede arrogar un liderazgo sobre esto, que había peticiones muy diversas, que habían actores muy diversos también, y por lo tanto esto cuando a mitad de noviembre, el 15 de noviembre, se firma el Acuerdo por la Democracia y la Paz, que posibilita este plebiscito que vamos a vivir el 25 de octubre, también fue polémico, no todas las colectividades lo firmaron, hubo también otras agendas que se pretendieron incorporar a esto, y hubo temas que todavía no quedaron todo lo que uno quisiera resuelto. A tu juicio, ¿cómo evalúas tú lo que fue este acuerdo que posibilitó el plebiscito? Y tú que eres core, que eres consejero regional, desde la perspectiva de la región, los temas que son parte de una agenda a abordar, ¿cómo lo ves tú desde un punto de vista para que la gente sepa también tu pensamiento en esta materia? Sí, yo tengo una opinión, bueno, primero que tiene que ver con cómo hoy día tuvimos la posibilidad como sociedad para poder avanzar a una, entre comillas, verdadera asamblea constituyente o una verdadera convención constituyente, como se denomine. ¿Por qué? Porque finalmente muchas de las cosas que se están agregando en el proceso han sido precisamente porque este acuerdo no representa ese malestar ciudadano grande, complejo, como tú lo mencionaste, ¿cierto?, diverso. Y finalmente en ese acuerdo lo que se pretende es, en algún sentido, poder frenar y mostrarle a la ciudadanía que a través de la institucionalidad, ¿cierto?, se puede llegar a desarrollar un plebiscito y se puede llegar a desarrollar una constitución, pero finalmente este acuerdo no representa este movimiento como tú también lo has planteado, y finalmente lo que se pide desde un principio, y es lo que yo fui participando cuando desde el primer día estuve marchando, no como político del Partido Comunista, sino como un ciudadano no de acuerdo respecto a los 30 años, respecto a la dictadura militar, respecto a todo lo que venía pasando en Chile de tanto tiempo, y por lo tanto estoy muy de acuerdo con lo que la ciudadanía, la molestia finalmente que tiene la ciudadanía respecto al acuerdo, porque finalmente pudimos en algún momento haber acusado a Piñera, haberlo, digamos, enjuiciado, y finalmente haber tomado el país, digamos, en una representatividad para haber llamado elecciones. Eso fue lo que tiene que haber pasado en algún momento, porque no fueron 5.000 personas, fueron millones de personas que estuvieron en la Plaza de la Dignidad en Santiago, y si sumamos todas las millones de personas que estuvieron en las regiones, y en algún sentido la apuesta hubiera sido muy interesante que se hubiera podido llevar a cabo lo que el pueblo requería. Me tocó estar con asambleas donde se hablaron temáticas relacionadas al pueblo originario, me tocó estar en asambleas donde se hablaba de la representatividad, también de gente que hablaba en contra de los partidos políticos, y me tenía que presentar y decir, bueno, yo soy representante, soy consejero regional, ¿cierto? Pero lo que a mí me interesa dentro de esto
es que podamos construir una sociedad en conjunto. Aquí tenemos que dialogar. Aquí, desde el anarquismo hasta, digamos, la corriente más extrema, en algún momento tienen su opinión dentro de la Constitución, porque la Constitución finalmente es para todos, ¿cierto? Pero dentro de ese proceso, dentro de este contexto, lo que se pretendía, ¿cierto?, dentro de esta necesidad, digamos, era poder tener diálogo, conversar, ¿cierto?, entre los diferentes actores y construir una realidad. Y eso es un proceso que tampoco nosotros como ciudadanos tenemos una educación para eso. No tenemos hoy día, con suerte las políticas de participación nos preguntan alguna cosa. Hoy día muchas cosas no están siendo consultadas. Y entonces, por lo tanto, tampoco era tan fácil, digamos. Pero lo importante era que se hubiera podido generar una discusión y un diálogo que se dieron en las bases. La gente se juntaba. Aquí en La Serena, por ejemplo, la asamblea permanente estuvo constantemente ahí. Se creó una organización, Tino Gasta Ipachay, una agrupación cultural. La asamblea por ejemplo, de La Pampa, la asamblea del Milagro, la unidad social, que también aglutinó a dirigentes de juntas de vecinos, dirigentes del área de la salud, dirigentes de la educación, la asamblea de la unidad social en Coquimbo, que también aglutinó campamentos, Nehuel Calfú, por ejemplo. Entonces, todo eso era un proceso que se estaba dando y que se dio, y que no necesitamos a las universidades, no necesitamos en ese momento a los académicos, no habían alguien que te dijera cómo tenía que ser, y había un respeto por eso. Y finalmente, eso fue lo que hace que la ciudadanía no reconozca este acuerdo. Nosotros como partido, todos muy bien saben que finalmente no se llegó a una negociación como partido para poder llevar a cabo. Hay muchas opiniones al respecto, no se podía haber entrado, no éramos invitados en algún momento. O sea, en algún sentido nosotros quedamos desplazados y en concordancia, y hasta el día de hoy, en concordancia con esas manifestaciones. Por lo tanto, lo que vino después de ese acuerdo es lo que se ha venido discutiendo, que viene a ser la paridad de género, que son la representación en los escaños del pueblo originario, que hasta el día de hoy no existe, que es la participación de los independientes, que hoy día ya está dentro de la ley, ¿cierto? Y los independientes también pueden participar, y eso es un llamado que yo estoy haciendo hoy día también, a que la ciudadanía participe, se organice y que genere sus constituyentes también, ellos los que no se sienten representados por los partidos o sus opiniones territoriales, y eso también se puede dar, ¿cierto?, en los territorios. Es lo que se ha ido acercando al objetivo que era la Asamblea Constituyente, no la Convención Constituyente, aunque muchos abogados, ¿cierto?, plantearon que era el mismo concepto, pero la letra chica, que es también lo que siempre se ha mostrado como algo, digamos, que está debajo del acuerdo, finalmente nos dejaba ver que los jóvenes de 14 años no podían votar, pero sí son, digamos, responsables ante la ley, que el voto era voluntario. Muchas cosas fueron siendo, digamos, restricciones que dentro de un concepto soberano de Asamblea Constituyente no estaban. Por lo tanto, yo estoy muy de acuerdo con eso. Digamos, tenemos que seguir luchando para que este cerco se mantenga, se siga abriendo y que construyamos una sociedad que los recursos, la economía esté por fuera de las decisiones políticas, porque los recursos finalmente tienen que ir hacia las necesidades, no hacia los negocios. Y hoy día hay, claro, ejemplos en la región en ese sentido. Entonces, cuando tú me dices cuáles son los temas relevantes, hoy día es la educación, hoy día es la salud, porque tenemos una pandemia, estamos digamos, en un proceso, en una crisis social, económica y de salud, y lo que se necesita hoy día es poder, lo primero, inyectar recursos a la salud para que nuestros trabajadores estén bien para poder salir a trabajar, y la reactivación económica se va a dar precisamente por los recursos del FNR, pero ahí también podríamos tener una traba. ¿Por qué? Porque si no se aprueban estos recursos que en el Papaya Gate están hoy día siendo investigados,
va a pasar que la región va a tener menos recursos el otro año. Entonces, nos vamos a encontrar con un gobierno desbancado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar por lo que es la base, digamos. ¿Qué es la base? La salud, la educación y el trabajo. Son los 3 ámbitos que se tienen que empezar a desarrollar. Y sin mencionar, disculpa Ernesto, sin mencionar todos aquellos ámbitos que han quedado excluidos completamente, que también tienen que empezar a ser, digamos, siendo parte de todo esto. Ahora, Javier, más allá de lo que es tu mirada sobre el proceso, el acuerdo del 15 de noviembre que posibilitó este llamado a plebiscito, los chilenos estamos llamados el día 25 de octubre a votar y tenemos la posibilidad de votar y también a partir de ahí muchos hablan de construir un pacto social, un nuevo pacto constitucional entre los ciudadanos, el Estado y que podamos mirar el fondo cuál es el tipo de Estado que queremos a futuro los chilenos. Más allá de este proceso, que tú tienes tu mirada, es legítima y por lo tanto queda clara, ¿cuál es tu mirada para este 25 de octubre? ¿Qué es lo que le dices a la gente que bajo tu óptica debería ocurrir este 25 de octubre? ¿Cuál es tu llamado también? Primero, mencionar que he realizado algunos sondeos a partir de encuestas que he llevado a cabo. Y siempre las encuestas que he realizado, bueno, y también está un poco en el ambiente, ¿cierto?, que la apruebo es inminente. Pero hay algunas complicaciones que se dan específicamente en este caso, que están enfocadas a la precaución. Entonces, si bien un porcentaje de personas va a ir a votar, hay a lo menos de ese porcentaje un 60% que tiene un cuidado, ¿cierto?, al respecto de la pandemia. Entonces, cosas como, por ejemplo, si hoy día, de aquí a mañana, aumenta, digamos, la cantidad de contagios, mucha gente adulto mayor y mucha gente que votó en digamos, que generó esta encuesta que he llevado a cabo, mucha de esa gente va a tener una cierta restricción a ir a votar. Por lo tanto, una de las primeras cosas que le digo a la ciudadanía es que, primero, tomen todas las consideraciones, digamos, necesarias para poder ir a votar con sus elementos de seguridad, digamos, mascarilla, todos los elementos asociados, digamos, guantes, lleven su propio lápiz pasta azul y generen su votación, la votación que estamos esperando todos. Nosotros, yo personalmente fui apoderado de mesa del colegio Arturo Prat de las compañías. Me dediqué, digamos, a hacer una encuesta, o sea, un registro de lo que pasó en ese colegio. En ese colegio hubieron aproximadamente 10.000 votantes. Sabemos que la elección fue muy escasa votación, no fueron más de 30.000 acá en La Serena. Y entonces, por lo tanto, esos 10.000 personas que votaron, el 90%, el 89% está enfocado a votar el apruebo. De esos 10.000 personas votaron asamblea constituyente, por ejemplo, marcaron su voto arriba, ¿ya? Y dentro de la comisión mixta hay una cierta brecha que hoy día ha ido cambiando a propósito de la propaganda política, que tiene que ver con la convención constitucional y la convención mixta. Y eso es el cuidado que realmente nosotros tenemos que tener. Yo hago el llamado a la ciudadanía a que conversen las familias, esto los días domingos, hoy día que es un día feriado, ¿cierto? Conversen las familias, ¿qué significa el apruebo? ¿Qué significa la convención constituyente desde la lógica en la que hoy día se está, digamos, avanzando? Porque es un avance, eso no se debe negar. Y, digamos, educar, ¿cierto?, a los adultos mayores de la casa, ojalá acompañarlos. Y lo que me preocupa es los sectores rurales específicamente, que me tocó estar el sábado en el Valle de Camisa a propósito de un proyecto de electrificación rural que fue firmado el año 2018 y aprobado por el Consejo Regional y que al día de hoy no tiene recursos, siendo que fue priorizado en el año 2018, es una cantidad de plata mínima que beneficia a 82 familias. Entonces, por lo tanto, esos recursos hoy día no están y esto implica que dentro de las conversaciones, cuando se le consulta, digamos, a la gente que es el último pueblo
en Peladero, ¿cierto? Arriba, casi llegando a Petorca. Bueno, ¿y cuál es la visión que tienen, digamos, de la votación? ¿Ustedes van a ir a votar? Bueno, y la gente nos dice, pero ¿cómo vamos a ir a votar si no tenemos ni siquiera una movilización, digamos? Nosotros se trabajó un convenio para poder apoyar, ¿cierto? Pero este no es para la votación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos para que la gente de los sectores rurales vaya, ¿cierto? Y pueda tener el acceso, la cobertura, para poder generar la votación? Eso es una complejidad. Ahora me pueden decir, mira, son 140.000 habitantes en la región, pero son, digamos, de una importancia muy relevante en los sectores rurales. Entonces, hoy día está todo enfocado acá en la circunscripción de La Serena de Coquimbo, la conurbación, pero tampoco tenemos esa mirada y me preocupa la Higuera, que también hay una sola mesa de votación, todos los sectores que están alejados, Mirante la Torre. Entonces, los sectores rurales de acá de Coquimbo también, de que pueda llegar la gente a los lugares de votación. Entonces, lo que sí es muy importante que hoy día consideren esas determinaciones de poder cuidarse, de perder ese miedo, y que también nosotros generemos un diálogo a propósito de esta incipiente sociedad que ha cambiado, ¿cierto? Que hoy día habla más de política, que conversemos con la familia al respecto de cómo se tiene que votar, porque la propaganda política, y ustedes lo saben, ¿cierto?, ha hecho que conceptos como, si tú quieres cambiar, ¿cierto?, vota por tanto, y finalmente eso no es, esa es la forma. O sea, aquí hay que votar a prueba. Esa es la primera opción. Y convención constituyente para poder ya ir avanzando, ¿cierto? Y que se dé esto de una manera, ojalá poder demostrar, ¿cierto?, a todos la sociedad en general, que la ciudadanía quiere, ¿cierto?, un cambio constitucional. Consejero, aprovechemos de saludar a Luis Alegre, concejal, dice, respecto a cuando se refería a usted, ¿no? Al tema de la organización, dice, así es, lo que dice Javier es exactamente lo vivido en el proyecto, respecto al proyecto de electrificación rural en el Valle de Camisa, en la comuna de Salamanca. Se organizaron y movilizaron frente al desplazamiento de sus necesidades. Usted decía recién su preocupación respecto de las zonas rurales. ¿Quién debiera hacerse cargo de su perspectiva? Porque se ha hecho en otras elecciones, no en donde hay movilización, ya sea desde los municipios mayoritariamente, para que la gente que vive en sectores rurales que no tiene mesas de votación en lugares cercanos pueda trasladarse hasta los centros que les pueda ser más conveniente o más cercanos hasta sus lugares de votación. ¿Quién debiera hacerse cargo en lo particular de que ello ocurra esta vez y que no haya una dejación, por así decirlo, por parte, y que se pueda dejar de lado a estas personas y que no puedan emitir su sufragio? Lo más lógico que debería ser que sean primero las municipalidades, a través de seguramente alguna posibilidad de algún fondo que pueda digamos, ocuparse para el traslado. Pero finalmente cuando vemos esto también se puede prestar para una doble interpretación y todo eso. Pero yo creo que el problema acá es ir sobre la marcha. Ese es el problema. Es que finalmente cuando uno se da cuenta del problema, ya el problema está y es complejo solucionarlo. Entonces, esas son las miradas que hay que dar. Hoy día hay que mirar la ruralidad desde buscar solucionar esas problemáticas antes de que esa problemática esté encima ya de las personas. Y eso es lo que finalmente está sucediendo en la política a nivel general. Cuando se está entubando un canal y ya los animales no tienen agua para beber, es cuando recién se entera el ciudadano, es cuando recién se entera la gente de lo rural, que ya no va a tener posibilidad de poder sus animales, animales de subsistencia, porque eso es la ruralidad, es la subsistencia de una tradición que viene de un legado muy anterior y que ha vivido, ¿cierto? Y que finalmente estas movilizaciones que se han generado, esos cambios demográficos, ¿cierto? Y la gente se ha ido a vivir a las grandes ciudades, finalmente eso ha empobrecido nuestra ruralidad y lo ha dejado, digamos, como no un factor de relevancia precisamente por la cantidad de habitantes. Precisamente porque a mí me parece que el voto ahí no es tan importante. Entonces cuando tú ves y preguntas, ¿qué autoridad ha venido a Puntechoro, vecino? No, nadie hasta el momento. Disculpe, que no conocemos a todas las otras personas. Bueno, y cuando uno va
Almirante La Torre, y cuando uno va a la Rinconada, el Sauce, va a diferentes lugares, finalmente no está esa realidad, no existe esa realidad. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que hay que hacer? Yo creo es primero considerar esa realidad como una realidad importante. Y respecto al tema de cómo nosotros deberíamos poder cambiar poder proponer, es que se generen las circunscripciones y hacer una propuesta de circunscripción al CERVEL para que esto cambie en las nuevas elecciones, cuando se vayan a, digamos, porque hoy día el plan parche seguramente un alcalde no va a querer quedar mal, ¿cierto? Y va a poner, o la gente le va a exigir, ¿cierto? Y va a poner una micro, y el otro quizá va a contratar furgones, y el otro, estas cosas van a pasar igual, ¿ya? Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que generar un cambio de circunscripción. O sea, hay que darle la posibilidad a la gente rural para que vote, pero con la legalidad. Y hoy día la circunscripción lamentablemente no se puede cambiar porque estamos en un proceso de votación. ¿Qué hay que hacer? Juntar a la ciudadanía, solicitar, eso a lo menos yo lo que le he planteado a la gente de La Higuera, también a la gente de Valle de Camisa, que la posibilidad lamentablemente es que la gente se organice y solicite un cambio de circunscripción, que puedan poner a lo menos mesas rurales más cercanas, ¿cierto?, a las localidades, y que la gente pueda tener el acceso. Lo que pueda pasar, o puede ser el propio gobierno regional a través de las gobernaciones, que pueda instalar cierto movilización, o pueden ser también, en este caso, los gobiernos locales, que son las municipalidades. Una buena fórmula aquello, ¿no? Para salvaguardar aquello y entender también que la ruralidad forman parte de nuestra sociedad y por lo tanto tienen todo el derecho de emitir su sufragio. Saludos a los torrinos, para Almirante La Torre. No nos ven porque no tienen electricidad, eso hay que decirlo. Y cuesta mucho también el tema de la señal telefónica allí, así que no nos ven en Almirante La Torre, pero seguramente algunos que viven acá, que si yo no puedo cambiar más adelante. Yo quiero pasar a otro tema, consejero, que lo hemos venido analizando en este programa y que indudablemente nos genera preocupación, porque a la luz pública se dio a conocer ya hace algunas semanas el denominado Papaya Gate, que terminó o no de alguna manera, o que concluye con la salida de la intendente, que hoy está en un proceso de investigación. Ya durante la semana anterior tenemos un nuevo intendente de la región, el ex Seremi de Obras Públicas, Pablo Germán, y se pone en tela de juicio acá con el Papaya Gate a todos por iguales. Vimos un titular de un diario muy reconocido en la región de Coquimbo que decía que los consejeros votaron a ciegas. ¿Fue tan así, consejero? ¿Votaron a ciegas? ¿No sabían lo que estaban votando efectivamente en ese proyecto? Bueno, precisamente porque ese diario ya después de eso finalmente no me tomó la opinión para posteriormente hacer un análisis de la integración del nuevo intendente. Para mí, por ejemplo, la integración del nuevo intendente, yo tengo varias dudas de que él pueda ejercer un liderazgo concreto y real, porque las decisiones que ha tenido que tomar cuando era Seremi del Ministerio de Obras Públicas, finalmente esas decisiones no se concretaban con las necesidades de las personas. Y el caso específico tiene que ver en términos de los APR, Agua Potable Rural, donde nosotros levantamos una comisión de fiscalización respecto a los APR de La Higuera. Citamos a los representantes de los comités, nos explicaron cuáles eran las problemáticas que ellos tenían, ¿cierto? Y elevamos un informe muy acabado, incluso solicitando que los recursos a través de la Subdere, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, del convenio que se tiene con Aguas del Valle a propósito de la solución de esas conservaciones relacionadas a los APR, y de los recursos de emergencia que tiene el gobierno regional, el 5% para ayudar, fueran destinados específicamente a solucionar problemáticas que la gente no tenía estanques de agua. Y eso mismo pasa en otros lugares, y en Camisas, que a propósito me enteré. Lo voy a mencionar porque está muy fresco eso. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que cuando Pablo Germán tiene que asumir un rol, un liderazgo dentro de su ministerio, finalmente omite opinión respecto a este informe, no existe opinión. Y por otro lado, en términos de pueblo originario, se levantó una mesa el año 2018, se golpeó la puerta de Pablo Germán, se abrió la puerta a poder dialogar con las comunidades, se integraron comunidades diferentes, colectividades, ciertos indígenas de Aguita,
a nivel nacional, e incluso organizaciones autónomas, se sentaron en la mesa con el actual intendente, y el actual intendente no dio respuesta. En un momento se sintió atacado por las organizaciones porque sacaron una declaración, porque él no daba respuesta, y finalmente teníamos un diálogo, y por otro lado nos decía una cosa, y por otro lado él estaba pasando un proyecto al Consejo Monumento Nacional que se denomina el Terraplén, y el cual finalmente nunca tuvo una disposición para poder solucionar la problemática, porque Consejero, se ofusca, se va, ¿cierto? Y ¿es un finalmente referente? deja la mesa, y hemos estado golpeando puertas tanto tiempo en esa mesa, y al día de hoy no da respuesta. Y es por eso que hoy día la manifestación que se hizo a propósito de la descolonización y la preexistencia de nuestro pueblo en el territorio, precisamente un llamado que se le hace al nuevo intendente, Pablo Germán, a que responda respecto a la consulta indígena del pueblo originario hoy día por el tema del sitio de Olivar. A eso me va precisamente relacionado con el sitio el Olivar, ¿no? Que está ahí en la ruta 5, podríamos decir a la altura del sector de las compañías hacia la ruta 5, para dejarlo claro, porque hay personas que nos ven fuera de la región y no saben de qué estamos hablando. No, el consejero se refería a aquello. Yo le preguntaba, consejero, respecto también al tema de los terrenos y de los 10.000 millones. ¿Votaron efectivamente ustedes a ciegas ese proyecto? Sí, mira, sí, primero por eso quería un poco graficar la opinión que tenía del intendente actual. Sí, mira, respecto a específicamente esa nota que salió en el diario, en un diario, digamos, a mí me pareció una falta de honestidad de parte del medio, porque específicamente nosotros, los consejeros que votamos en contra, que fuimos 7 consejeros regionales, en el cual en este caso incluso un independiente, fuimos 7 los consejeros que somos los 7 consejeros que no somos del Chile Vamos, y exigimos que esto tuviera mayores antecedentes, precisamente porque no cuadraba la cantidad de recursos que se estaban gastando, considerando que el FNDR para la región de Coquimbo para la provincia de Elqui son 35.000 millones aproximadamente, que parte de ese FNDR, 10.000 millones se fueran destinados a un terreno. O sea, estábamos hablando de más del 35% de la provincia de Elqui. Por lo tanto, esas visiones que ya se veían, primero, porque se entrega la información a horas de la votación, segundo, porque ya habían dudas, digamos, respecto al valor de los terrenos, y porque habían antecedentes que faltaban para poder definir una decisión tan importante como esta. Y segundo, nosotros no teníamos claridad en el acuerdo que había entre la Municipalidad de La Serena y el gobierno regional. En ningún momento, digamos, eso tampoco pasó por nosotros. Eso fue un acuerdo que se hizo entre el gobierno y la municipalidad. Por lo tanto, respecto a la votación, nosotros teníamos claridad y no votamos a ciegas, precisamente porque nos opusimos y quisimos rechazar este proyecto. Pero ¿qué pasó? Que bajo la lógica del Chile Vamos, como eran mayoría, no aceptaron ese rechazo y propusieron que lo dejáramos en comisión. Y ahí el actor relevante, la presidenta del Consejo Regional, quien la autoridad le delega la responsabilidad, y ella hoy día tiene una responsabilidad precisamente por ese acto. Entonces, en este sentido, nosotros hicimos ver que faltaban antecedentes, que no íbamos a aprobar un proyecto que venía, digamos, a sacar gran parte de los recursos de la provincia, y considerando, digamos, que las carteras en Limarí, en Choapa, necesitaban hoy día activarse, priorizarse, y estábamos entregando a ciegas, ¿cierto?, 10.000 millones de pesos, y también sumémosle esto también al terreno de Coquimbo, que son otros 6.000 y tantos millones. O sea, estamos hablando solo para aclarar una duda, porque finalmente mucho se ha dicho de esto, no a través de la prensa, no solo a nivel regional, sino que también nacional. ¿En qué momento ustedes votan? ¿Cuando ya la Contraloría ha objetado por 4 veces? ¿O antes de aquello ustedes objetan al menos este valor que se está pidiendo para estos terrenos? ¿En qué momento se produce la votación del Consejo Regional? Sí, nosotros votamos en junio del año 2019. Fue mucho antes de la compra. O sea, nosotros desde ahí en adelante, el proceso que se realiza
es un proceso normal de un proyecto que tiene que ir a, digamos, un proceso de compra, en este caso, que era el trato directo, y lo que se produce posteriormente, además esa compra en pandemia, ¿cierto? Con las restricciones importantes de parte del Ministerio de Hacienda, y que finalmente se concreta cuando Chile estaba sumergido, digamos, en una visión catastrófica, que venía la pandemia, ¿cierto? Y finalmente no se considera ni siquiera esos aspectos. Se toma la decisión, después de que la Contraloría ya había objetado 4 veces, se sigue haciendo lo mismo, y hoy día esos recursos están devengados y nadie se pregunta, o sea, nadie sabe cómo se van a restituir esos recursos, aunque el gobierno regional manifiesta que esos recursos están, pero están devengados. Entonces, ahí digamos, es una lógica bastante compleja, porque para mi juicio, devengado significa que ya está hecho el cheque y que alguien lo tiene en la mano. Y en algún sentido alguien lo cobró. Y ese finalmente es el juicio que se genera respecto al fraude al fisco. Si es que no se hubiera devengado, si es que eso no hubiera pasado. Por lo tanto, ahí está el error, y quizá el error causado, ¿cierto?, de lo que sucedió con la compra ilegal, y las sospechas de fraude al fisco, y que están asociadas además a personajes que trabajaron, que todos sabemos que son conocidos en la ciudad de La Serena, Coquimbo, ¿cierto?, en la región, por ser personas que, digamos, reconocidas por sus negocios, por sus, digamos, economías, digamos, capitales. Con quien navega, dice Éxito Javier, tu trabajo es evidente, felicitaciones. Ernesto Velasco, continúe usted. Fíjate, yo escuchaba a Javier su razonamiento sobre el punto, solamente para efecto de la gente que nos está escuchando, y hacer un poco de claridad y transparencia en este punto. Todo proyecto, antes que el CORE lo pueda votar, tiene que tener un RS, y ese RS, que en el fondo es una aprobación, por así decirlo, que da al Ministerio de Desarrollo Social, que el proyecto es social y económicamente rentable, puede ser evaluable. Entonces, la pregunta es, al escuchar a Javier, ¿qué explicación se daba cuando se supone que tiene que haber un RS por parte del Ministerio de Desarrollo Social, y el gobierno regional, de acuerdo a la norma vigente, cuando hay procesos de este tipo, tiene que hacer también tasaciones de lo que son los valores? ¿Se le informó a ustedes sobre lo que fueron las tasaciones de gobierno regional y el fundamento del RS en este proyecto? Y también en el de Coquimbo, porque tú lo dijiste muy bien, no es solamente lo de Serena, hay una lógica que yo creo que nadie discute, de la necesidad de tener hospital nuevo en la ciudad de La Serena, y lo mismo la reposición de un nuevo hospital San Pablo en Coquimbo. El punto es la forma, y por lo tanto ahí, en el tema de la transparencia, cómo tú puedes dar también claridad en ambos puntos, el fundamento del RS y las tasaciones del gobierno regional en ambas materias. Sí, yo creo que el dato clave es lo que tú planteas, Ernesto, respecto a la forma, ¿no? Aquí nadie de los consejeros regionales que rechazaron, digamos, rechazamos el proyecto San Ramón, ninguno de esos consejeros, digamos, quiere que no exista un hospital. Yo creo que eso ya es una cosa que es un compromiso social importante y que es necesario. Y también en el hospital de Coquimbo. Pero hay diferencias entre La Serena y Coquimbo. Por ejemplo, en La Serena, en este caso, cómo se defiende el RS es básico: una ficha, la cantidad de metros cuadrados, la ubicación, y no existen más posibilidades para poder construir en otro lugar, ¿ya? Habiendo investigado, ¿cierto?, los sectores más cercanos al mar, digamos, no existían, según la opinión, digamos, del jefe de DIPLAN en ese momento. No se había hecho, digamos, estudios que nosotros no tuvimos, y se habían hecho tasaciones que nosotros jamás tuvimos tampoco. Por lo tanto, era más evidente reconocer una falta de información en el terreno de San Ramón por el Hospital de La Serena, no así en el Hospital de Coquimbo, que si bien no se presenta
digamos, la tasación de bienes nacionales, existe, digamos, información de otros terrenos, ¿ya? Que también estuvieron en la competencia. En cambio, en La Serena no hubo esa diferenciación. Y también hubieron consejeros que participaron en alguna mesa con, en este caso, el Ministerio de Desarrollo Social, que el presidente de la comisión y parece que el vicepresidente. Ellos también fueron a una comisión especial, ¿cierto?, donde le explicaron. El terreno de Coquimbo tenía más información, pero lo que no tenía era que no sabíamos cuáles eran las tasaciones que se habían hecho. Por ejemplo, el año 2018 el terreno valía 3.800 millones. Terminó costando 6.400 millones. ¿Ya? ¿Cómo sube de un año a otro? Eso es lo que hoy día para mí debe ser parte de la investigación. ¿Ya? Quien lo vende desaparece, ¿cierto? Que es la empresa inmóvil, la organización agrícola, que vende a la familia Proens, y esa organización desaparece, la familia Proens compra y la familia Proens vende. Entonces, esas lógicas, por ejemplo, nosotros no estaban dentro de nuestra información, y, por ejemplo, que pasara dentro de ese terreno una servidumbre eléctrica. Eso no fue mencionado en ninguna parte. Yo tengo los antecedentes, lo he buscado, lo rebusqué, lo recontrabusqué, y los antecedentes nunca estuvieron. Sí se dice y se menciona por fuera del terreno. Y eso fue, un engaño que se hizo, porque yo creo que ninguno de los consejeros hubiera aprobado el proyecto de Coquimbo, porque ahí el proyecto fue aprobado unánimemente, y eso hay que reconocerlo. Pero, ojo que aquí sí que faltaba información relevante para esa aprobación, que precisamente en parte de los cuestionamientos que yo hago, que creo que hoy día se está tomando solamente en este caso las tasaciones de bienes nacionales para poner el valor más alto. Finalmente, bienes nacionales tasa más alto que todas las otras instancias. Y eso es lo que hoy día hay que generar también el cuestionamiento. Y por otro lado, el terreno de Coquimbo tenía pertenencias mineras. Tampoco sale en el contrato de compraventa qué pasa con esas pertenencias mineras. Entonces, esas cosas hacen y configuran que uno vote específicamente en Coquimbo con algunos elementos complejos de poder definir y tener la información, pero sin embargo igual se produce el mismo efecto, se hace por compra de trato directo. También la Contraloría pone en cuestión el trato directo, y finalmente también se genera la venta, y eso, yo he sido uno de los muy pocos consejeros, por no decir el único, que ha cuestionado la compra del terreno, siendo también parte de quienes aprobé, pero precisamente porque puedo tener, tres ejemplos de la información que era muy necesaria hoy día para poder haber aprobado o rechazado ese proyecto. Y el terreno de Coquimbo tiene en sí también otros aspectos, como por ejemplo un estudio del año 2016 que decía que era necesario ya una normalización del hospital de Coquimbo, y eso venía, en un proceso, por lo tanto no fue tan apurado como el proyecto de San Ramón, que fue como el avasallamiento, de la derecha, manifestando que nosotros vamos a solucionar todos los problemas, pero bajo el fin justifica los medios, que hoy día se denomina el trato directo. Entonces, hay una de las cosas que pasa en el terreno de Coquimbo, que hoy día todavía no tengo esos elementos que son muy importantes, y que ojalá que si alguien revisor lo esté mirando este programa lo pueda ver más adelante, y tiene que ver con que hoy día necesitamos saber en cuanto, por qué se hizo una compra y venta antes de haber este proyecto entrado. El año 2018, en el gobierno anterior, se firmó una primera compromiso de compra-venta. Y eso para mí, yo creo que es parte, debería ser una investigación. Después llega la exintendente Lucía Pinto, vuelve a tomar este compromiso de compra y venta como un acuerdo, ¿cierto? Pero en vez de dejarlo de lado, ¿cierto?, buscar otra alternativa, lo retoma este compromiso de compra-venta, y se genera, la línea para poder desarrollar. ¿Y qué es lo que hay que graficar a la gente? La rentabilidad social es un aspecto técnico
el cual tiene que cumplir un proyecto y que tiene que ser, digamos, cumplir ciertas características, en las cuales le otorga, digamos, la posibilidad de que este sea priorizado por el Consejo Regional. Ahora, Javier, mirando el futuro, porque más allá de lo que se ha dicho del Papaya Gate, tú has dado tu fundamento, hay mucha información en los medios de comunicación, hay otra que va a seguir dándose, yo creo que también aquí hay temas de carácter judicial que van a seguir su curso, pero más allá de esto, tu mirada está, a mi juicio, por lo menos para mí está bastante clara. Si uno mira el futuro, tú eres consejero regional, eres candidato también a gobernador regional, dentro de la oposición no fue posible tener un acuerdo de tener una opción única para resolver lo que son las distintas opciones. Y hoy día lo que está claro es que va a haber una primaria, donde va Ricardo Cifuentes y Rodrigo Bravo por un lado, donde va a surgir un candidato, y estás tú. El Frente Amplio es noticia en desarrollo, que si va a inscribir o no va a inscribir un candidato. Pero en tu caso tú eres candidato ya a finish, declarado. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre tu candidatura y tu opción en lo programático, en los contenidos, con las que ya están declaradas? Y si tú ves posible en algún minuto tener alguna convergencia si es que se diera una eventual segunda vuelta. Sí, mira, yo creo que la diferencia está en la base social. Yo creo que esa es una de las diferencias muy importantes en comparación con otros candidatos. A propósito, digamos, de la relación que existe en diferentes acciones que he llevado a cabo, a propósito de mi rol de consejero regional. Y en ese sentido, para mí no es difícil, digamos. Y yo creo que hoy día los representantes públicos deben ser servidores públicos. Y hoy día yo creo que esa es una de las cosas que tiene que ir variando y cambiando en la representación política que tiene que haber. Porque finalmente es muy complejo que hoy día la gente crea a ciencia cierta de una figura política solo por estar respaldada por un partido político. Hoy día la gente está creyendo precisamente por las acciones que generan esos políticos. Si es que, digamos, tiene la intención de votar por un partido político. Por lo tanto, ¿cuáles finalmente esas visiones, digamos? Primero, en el mundo de los pescadores, por ejemplo, ese tema ha sido, digamos, no ha sido un tema desarrollado. Los pescadores siempre han querido, digamos, buscar soluciones a diferentes problemáticas y, por ejemplo, el gobierno actual tenía un convenio, ese convenio no se ha desarrollado. ¿Qué tiene que hacer, digamos, un representante? Bueno, obviamente tiene que hacer que esas cosas se desarrollen, si los recursos están. En el ámbito del plan Caprino, el plan de la política regional rural, la política rural. Lo mismo, una política que lleva 11 años ahí estancada, que hoy día se están dando los primeros pasos con el plan Caprino. ¿Qué dicen los dirigentes? No somos escuchados por los políticos. ¿Quiénes políticos? Tales partidos, tales visiones, siempre lo mismo, finalmente terminamos participando y después finalmente se hace lo que quiere Juanito Pérez Palote. En el ámbito de el desarrollo económico, ¿qué pasa? Se beneficia a los grandes poderes económicos, a las grandes inversiones. ¿Qué pasa con la sustentabilidad? Los sectores rurales quedan sin sustentabilidad, se destruyen el medio ambiente a partir de todas estas inversiones, los monocultivos, la visión extractivista de la economía. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas muy relevantes, que yo creo que es la diferencia, es que se tiene que construir una política desde la base social. Y esa política de la base social es la que no tienen, esa visión es la que no tienen los otros candidatos. Que hoy día nosotros tenemos que construir una política que represente a esos sectores. Hoy día esas políticas no representan a esos sectores. A lo menos a nivel regional, generar, ¿cierto?, nuestras propias limitaciones, nuestras propias normativas. Aquí se intentó hacer una política de participación ciudadana. La política se trató de hacer el año 2017, no alcanzó para la normativa y ahí está durmiendo. ¿Qué pasa hoy día? La gente van a hacer una construcción de una calle, la última persona en enterarse es el vecino que tiene que hacer, que va a pasar por su casa. Entonces, ¿cuál es la necesidad hoy día? ¿Y cuál es la diferencia?
es que hoy día se tiene que construir una política que genere una participación ciudadana real, concreta, y que finalmente esa política pueda, digamos, absorber y empezar a generar planes comunales, ¿cierto? Los pladecos que estén acorde a las estrategias de desarrollo, que estén planes intercomunales, y no verlo todo como una sola línea, digamos, y el que puede se salva, o el que tiene mayor relación con un diputado, con un senador, se solucionando sus problemas, y yo creo que por ahí se tiene que ir construyendo. Yo recién lo mencionaba, por ejemplo, las uniones vecinales, esos órganos hoy día no tienen representatividad. ¿Y qué se tiene que hacer en una visión política? Desde una decisión política. Organización. Hoy día se tiene que organizar la ciudad. Hoy día se tiene que organizar el mundo del campesinado. Y ese es el miedo que han tenido lamentablemente muchos políticos y políticas, ¿ya? Poder generar esos procesos. Yo no entiendo por qué se genera ese miedo a que la ciudadanía pueda ser partícipe de sus propias normas. Y eso es lo que yo creo que aquí genera una visión de base, y eso no significa que uno no quiera una economía, todo lo contrario, la economía va a estar siempre. Nosotros no podemos decir que vamos a ser quienes vamos a sacar el modelo neoliberal de encima hoy día, no podemos decirlo, pero sí podemos, digamos, enfrentarnos desde un modelo un poco más rígido, más robusto, ¿cierto? Un gobierno regional robusto, que finalmente no le dé acceso a que se vayan vulnerando, ¿cierto?, los territorios, como es lo que pasa todos los días acá en la región de Coquimbo, y finalmente considerar específicamente a todos esos grupos que hoy día tienen que ir a golpear la puerta, hacer la peregrinación, solicitarle el por favor, ¿cierto?, que lo atienda la intendenta o el intendente, luego ir a cada una de los seremías, volver a dar la vuelta, y entonces caemos en un círculo que no soluciona. Y finalmente esa es la lógica de una propuesta que pueda generar una condición de participación ciudadana donde la gente sienta ser parte de la política para ir construyendo normas que nos puedan hacer ser partícipes de todo esto, y no que sea la decisión política que finalmente es la que toma toda la determinación y que termina chorreando, ¿cierto?, hacia todos lados, y que eso, el chorreo finalmente es negativo para la ciudadanía, y unos terminan ganando por sobre otros. Conversamos a esta hora de la tarde en este diálogo abierto con el consejero regional Javier Vega. Saludar a Ana Godoy. Dice: muy bien dicho, Javier, felicitaciones. Célula Sergio Villalobos, Coquimbo. Es urgente encuadrar el proyecto de desarrollo regional con el nuevo proyecto de desarrollo nacional, que nacerá de una nueva constitución que superará el modelo neoliberal. ¿Cuál es el principal proyecto para usted, Javier Vega, que debiera consolidarse en la región de Coquimbo como eje? Además, en una situación tan compleja, porque los gobernadores regionales, en términos reales, van a asumir en una situación económica, claro, del país, pero también de nuestra región de Coquimbo, con un alto nivel de desempleo. ¿Cuál para usted debiera ser el principal proyecto que debiera generarse acá en la región? Mira, yo creo que primeramente, como yo lo mencioné, una de las cosas que hay que hacer es poder reforzar la salud desde la lógica de los recursos del gobierno regional, y poder tener una representatividad además en esas decisiones. Sabemos lo que pasó en la mesa, digamos, del COE, que nunca se integraron a los gremios, que nunca se escuchó al colegio médico, que nunca se escuchó la opinión del Consejo Regional en esas tomas de decisiones, finalmente. Entonces, por un lado, poder robustecer esa estructura para que las tomas de decisiones sean acorde a la realidad, y no estar luchando, digamos, para que finalmente lo que se dice sucede. Y eso es lo que finalmente es lo que hay que ir variando. Respecto a los grandes proyectos, yo creo que hoy día los grandes proyectos lamentablemente van a tener que quedar un poco esperando. Me refiero al túnel de Aguas Negras, me refiero quizás a poder hacer una conectividad mayor, ¿cierto?, que una Serena-Coquimbo con el puerto, que son decisiones que están asociadas a un modelo.
pero hoy día yo creo que eso hay que mantenerlo, digamos, en un stand-by a lo menos un par de años, en el sentido de que tiene que haber una recuperación primero económica, tiene que haber una recuperación enfocada, digamos, a darle seguridad a la ciudadanía en el ámbito de la salud y la educación, en el ámbito de la integración a través de, en este caso, la tecnología, para que podamos estar conectados, ¿cierto? Todo, y que eso finalmente fue una de las de lo que nos dimos cuenta hoy día a propósito de pandemia, la desconexión que tiene el mundo rural, ¿cierto? No hay, y también la gente que en realidad no le alcanza para poder tener internet. Sí, eso es una cosa inminente que hoy día tenemos que superar. Por otro lado, tener digamos, la prioridad en lo que tiene que ver con el tema del agua potable. En términos de APR, en términos de obras de saneamiento sanitario, en términos de electrificación rural. Esos tres elementos hoy día en la región, en ámbitos de obras de saneamiento sanitario, estamos hablando de 6.000 millones. ¿Por qué no pueden ser más? ¿Cuántas localidades tienen necesidad hoy día de tener alcantarillado? Segundo, en términos de APR, hay 200 APR en la región de Coquimbo. Lo que alcanza con las conservaciones es para cambiar mangueras. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no inyectar mayor recurso, cierto? Y se sabe que los recursos para el año 2021 van a ir enfocados al Ministerio de Obras Públicas, a la SUBDERE. Los APR son agua potable rural, ¿cierto? Y el ejemplo claro es que la comuna de Leguera estuvo 14 días sin agua en plena pandemia y no se le movió ni un pelo al alcalde, ni a la intendenta, ni al actual intendente. O sea, finalmente la priorización está en otro lado. La priorización está en hacer grandes estructuras, grandes inversiones que benefician a quienes. Benefician a los que tienen más recursos, porque son ellos los que van a finalmente generar una relación asociada, económica, a propósito de estas grandes inversiones. Pero ¿qué pasa con los otros sectores de la necesidad hoy día inminente que tiene hoy día la región? Yo creo que en estos 2 años hay que dedicarse a nivelar esas relaciones, a nivelarlas, porque en sistemas de agua potable rural, hay agua potable rural que tienen escasamente agua potable, hay personas que no tienen estanques para tener su agua, hay APR artesanales que están dejados de toda política. Y entonces, por lo tanto, ahí hay un escaso recurso, son 2.000 millones de pesos que tiene el convenio. ¿Qué hace un convenio con 2.000 millones de pesos con 200 APR vulnerables? O que tienen una posibilidad de poder generar, digamos, cambios concretos, reales, al portas de una ley, la ley de saneamiento sanitario, que dice que más adelante va a ser, digamos, va a administrar, y que ya lo están haciendo los APR, la ciudadanía, ¿cierto? Pero además va a tener que administrar la obra de saneamiento sanitario. Entonces, son muchos recursos que lo que generan es dignidad. Y esa es la dignidad que se requiere. En ámbito de electrificación rural, hoy día, ¿cuánta gente necesita hoy día electricidad en la región? ¿Por qué no le podemos dar electricidad a la gente como un concepto básico de vida? Entonces, ¿electricidad de la tradicional? ¿O podríamos optar a otro sistema que fuera más con equilibrio, no con el medio ambiente? O otro sistema, exactamente. Entonces, uno ve cuáles son las prioridades. Entonces, yo creo que en ámbitos de agua potable rural, en ámbitos de saneamiento sanitario, en ámbitos de caminos rurales, deberían inyectarse mayor recursos. Ahí deberían estar los convenios. Seguir los convenios de salud, que son importantes. Hoy día hay una cantidad de, en este caso, consultorios que se tienen que construir. Hay uno muy esperado, que es el consultorio de Balmaceda, el Emilio Schaffhauser. No, en Balmaceda, perdón, el que está en Cuatro Esquinas, el Caro. Cardenal Caro. Cardenal Caro. Sí, exactamente. Esa es una necesidad hoy día. Hay una gran cantidad, aumentó la población en ese sector, y hoy día es necesario poder exigir, ¿cierto?, que haya un convenio que pueda tener recursos para ese, por ejemplo, específicamente para ese consultorio. Y otros, Guanaqué lo está esperando. En diferentes sectores hoy día hay un plan, ¿cierto?, y un convenio que ese convenio tiene que seguir. Tiene que seguir ese convenio. En el ámbito de la minería, los convenios tienen que seguir. También hay un convenio de FNR. Tenemos 2.500 millones que están asociados. Pero hoy día preguntamos, ¿qué pasa con esos recursos? Bueno, la mitad de esos se van en capacitaciones. ¿Qué hay que hacer? Que se vayan a la inversión.
que finalmente terminen ayudando a quienes lo necesitan y que, por los cuales son, digamos, intencionados esos recursos. En ámbitos, digamos, relacionados a la reactivación económica, y esto en este sentido, en poder buscar una alternativa económica que pueda unificar los emprendimientos, que pueda unificar la mediana empresa, la gran empresa, la pequeña empresa, y empezar a generar procesos de industrialización en la región de Coquimbo, desarrollar el agro, la agricultura. Mira, hace muy poco el ministro Procurica estaba en la Comisión de Minería, y él lo que nos planteó y nos dijo a ciencia cierta era que la única forma para que nosotros tuviéramos empleo era la minería extractivista. Entonces, cuando todo el día te marcan esa relación, todo el día te dicen que es la minería, todo el día entonces, eso finalmente es lo que uno tiene que generar la otra visión. ¿Y por qué se ha reducido tanto la agricultura? ¿Por qué entre la agricultura y la pesca tenemos apenas un 9% de empleo? ¿Y qué se dice del servicio? El servicio realmente es el gran aportador de empleo. Entonces, es que es más del 46% en la región. Entonces, es que hay que mejorar la pesca, los pescadores tienen que tener su área de manejo. Se viene la ley de pesca para que ellos puedan, la ley de caleta, para que puedan desarrollar sus caletas en ámbitos culturales, patrimoniales, turísticos, ¿cierto? Y eso hay que hacerlo para que ellos puedan desarrollarlo. Y no que quede como una gran propuesta que finalmente termina siendo, ¿cierto?, la fotografía, y después, lamentablemente, me voy, ¿cierto?, y dejemos que ellos traten de organizarse de alguna u otra forma. Total, mientras se puedan o no organizar, nosotros seguimos. Y no, pues, eso no debe pasar en la región. Hoy día tenemos que hacer seguimiento de todas estas cosas, y eso es lo que hoy día no se hace. Javier, corríjame si me equivoco, pero los candidatos a gobernador regional deben tener su programa de gobierno, no en el CERVEL. ¿Me corrige, por favor, si me equivoco? Así es. Sí, cada digamos, candidato cuando se inscribe tiene que tener un programa de gobierno. Yo estoy trabajando en ese programa, tengo personas del ámbito del medio ambiente que están apoyándome, personas economistas que me han solicitado apoyo como para poder plantear una idea más adelante, porque esto también, quiero decirlo, a mí también me pilla sorpresa esta candidatura. Yo en ningún momento salí a la calle con una bandera a decir que quería ser gobernador regional, pero sí me lo tomo con la misma, digamos, visión que lo hice cuando fui consejero, también digamos, nominado como consejero regional por el partido, que pasó de la misma forma. A mí me vieron que estaba trabajando, me dijeron, oye, necesitamos, si tú puedes ser parte de esto, y bueno, aquí estamos haciendo parte, y hoy día me tomo con esta misma forma el compromiso de poder generar algo, una propuesta que sea mucho más dinámica de las propuestas que hay hoy día, que finalmente se enfocan solamente en el trabajo y en ningún momento nombran a quiénes son los ciudadanos que van a poder aportar y ayudar a esto. Si aquí no es el Superman el que va a venir a cambiar o el Superwoman, sino que finalmente es la persona asociada, ¿cierto?, a un gran grupo de personas, a la cultura, al arte, a todo. Y eso yo creo que es lo que uno tiene que recoger para poder generar un plan. Y es por eso que no me quiero abanderar con un plan específico, pero sí, a lo menos lo manifesté en el diario cuando me preguntaron, digamos, cuáles iban a ser mis primeras intenciones, y es algo de lo que yo estaba conversando. Claro, pero finalmente este plan debe estar inscrito, no debe ser tangente, y lo podemos ver, me imagino, va a ser público para que la gente, en definitiva, todos tomemos una decisión pensando sobre todo en la región de Coquimbo. Y antes de ir con Ernesto, una pregunta quizás incómoda respecto del costo de su campaña. ¿Cómo lo va a financiar? Mira, mi campaña como consejero regional la financié con Completada, con Bingo, la financié con peñas. Esa es mi forma que yo quiero, si en algún momento esto sigue avanzando, porque esto tiene que seguir avanzando y tengo que tener apoyo de la ciudadanía, yo creo que lo voy a hacer de la misma forma. Lo voy a hacer con participación, que la gente pueda decir, estoy apoyando, pero siendo parte de esto. No que esperando, ¿cierto?, el recurso, y en ningún momento le voy a pedir recurso a nadie, porque yo creo que eso finalmente es lo que te genera el compromiso. Y no quiero tener compromiso ni con los privados, ni con los amigos, ni con nadie,
sino que un compromiso social con la ciudadanía, y eso lo podemos hacer a través de peñas, lo podemos hacer a través de cosas que finalmente integran. Yo creo que por ahí va los recursos. Ernesto. No, fíjate que yo escuchaba a Javier y yo quería hacer mención a algo que María Inés lo dijo. Hoy día la ley establece que cuando se inscribe una candidatura ante el CERVEL, en el caso de candidato a gobernador regional, tiene que haber un programa. Y este programa plasma prioridades, plasma una mirada de región y plasma compromiso, cosa que la ciudadanía el día de mañana pueda evaluar a esta persona que eventualmente salga electa. Y yo a Javier le quería preguntar temas que a mí me han quedado más o menos claros. Él dijo de que el túnel Aguas Negras va a tener un par de años de quedar pospuesto por los temas que están ocurriendo, la doble vía Serena-Coquimbo lo mismo, pero si uno mira no en lo específico, en lo general, el próximo gobernador regional que asuma la región de Coquimbo va a tener una música de fondo bien compleja. Hoy tenemos un desempleo en torno al 16%, todos somos la región que tiene el mayor nivel de desempleo país. Hay estudios de algunas universidades que dicen que ya estamos o vamos a llegar eventualmente en torno al 20%. Hay áreas productivas de la región muy complejas, como lo que es el turismo, particularmente, el área caprina, no solo por el tema hídrico, sino que por lo asociado a todo lo que son las enfermedades, y habla de un sector productivo muy específico, y por lo tanto nos estamos encontrando, Javier, con que para la región no va a ser fácil la reactivación económica, ni va a ser fácil tampoco en materia de empleo. Por lo tanto, a tu juicio, ¿cuáles son las 3 medidas concretas para avanzar en crecimiento económico, alianza público-privado y áreas específicas como las ya mencionadas que a tu juicio podrían dinamizar la economía? Porque esto va a requerir mucha creatividad y va a requerir mucha focalización, mucha innovación para enfrentar estos procesos. Por lo tanto, a tu juicio, ¿cuáles son los sí, mira, yo creo que como una agenda? Sí, yo creo que lo concreto es que acá la agenda está hecha, se llama FNDR. Y por otro lado, la agenda también está hecha a través de los ministerios. Los ministerios tienen recursos y eso genera trabajo. Si el problema es que los recursos en Chile no alcanzan, porque esos recursos no van a lo que fueron destinados, porque entre medio se mete la corrupción, porque entre medio se mete el amigo, ¿cierto?, que pone la empresa para poder hacer la construcción de la carretera. Entonces, en algún sentido, la propuesta es que a través de los fondos públicos se genera la reactivación económica. Y hay una descoordinación respecto a eso, entre cómo nosotros finalmente coordinamos que estos 69.000 millones que tiene la región anualmente sean ejecutados. Y cuando tú ves, tienes en el Banco Integrado de Proyectos, tienes 4 veces los recursos que tenemos hoy día. Y van quedando estancados proyectos, y van saliendo algunos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, priorizar proyectos que se puedan ejecutar. Y no proyectos que queden en el camino estancados y que finalmente no se desarrollen por ABC motivo. Pero la propuesta económica de una reactivación para la región tiene que ver netamente con la cantidad de inversión pública que se genera. Con el FNDR, que son inversiones de las que hemos conversado, 4.000 millones, 5.000 millones para una APR, para una obra sanitaria, para la construcción de una municipalidad, para la construcción de un consultorio, para la compra de un terreno. Bueno, esas inversiones son las inversiones que hoy día tenemos que enfocar a que esas inversiones generen trabajo y mano de obra local, que es lo que hemos solicitado por mucho tiempo. ¿Qué pasa? Se invierte, ¿cierto? Viene una empresa de otro lado, gana la concesión, gana la licitación y finalmente la mitad de los trabajadores son de otro lado. Eso es una de las cosas que hay que generar una normativa. Los trabajadores para los recursos públicos tienen que ser trabajadores de la comuna o lo menos de donde vengan los proyectos. La coordinación entre ese segundo punto para la generación de trabajo, la coordinación entre los ministerios y el gobierno regional, porque el FNDR son platas del gobierno regional, pero aquí tiene que haber una coordinación.
Y si la Subdere tiene recursos, incluso más recursos que el gobierno regional, la Subdere también debería, ¿cierto?, ser parte de esa reactivación económica y estar asociado a esa reactivación económica. Por lo tanto, los proyectos que se presenten tienen que estar enfocados a generar trabajo. El MOP tiene mucho más recursos que el gobierno regional. Ahí ya tenemos 3 instancias que nos pueden dar una gran cantidad de recursos, que implicaría, ¿cierto?, una reactivación económica en lo laboral desde lo público. Desde lo económico, el turismo, digamos, el ámbito del turismo, te encuentro toda la razón, está devastado, ¿cierto? Hoy día los hoteleros, los restaurantes, y así el mundo de la construcción. Bueno, hay una necesidad inminente, pero esto está asociado netamente al tema de la pandemia, porque una vez que la pandemia, digamos, vaya decreciendo, que es lo que esperamos todos, ¿cierto?, esto se va a volver a recuperar. Y ahí nosotros tenemos mucho que realizar. Aquí hay que potenciar lo que es turismo con patrimonio, hay que generar alianzas que estén enfocadas a darle un valor a este turismo, que no sea solamente el valor de uso asociado, ¿cierto?, a un servicio, sino que sea un valor de uso asociado a lo cultural, a otros aspectos que también hoy día no se están considerando en la región, y poder, digamos, a través de eso avanzar, digamos, a ser una región que sea conocida en el extranjero como un lugar, o en los hermanos, los vecinos, ¿cierto?, para que sea un punto más adelante, un punto de encuentro, y que la gente diga: quiero ir a La Serena, quiero ir a Coquimbo, quiero ir a la región de Coquimbo. Yo creo que eso es un trabajo que nos puede generar también un movimiento económico. Y un tercer punto sería, digamos, poder generar esta alianza. Aquí hay recursos. Corfo, no sabemos dónde está. ¿Qué hace Corfo hoy día? Te pregunto a tú, ¿qué está haciendo Corfo? ¿Qué está haciendo la Corporación de Desarrollo Productivo? Esas instancias tienen que hoy día empezar a enfocar un trabajo de coordinación con todas estas instancias, con los grandes empresarios, con los pequeños, con los medianos, y hoy día eso no se ve, no se está viendo. Hoy día Corfo, yo creo que quedó en el pasado. Corfo ya no tiene una importancia, una relevancia, en el cual el Corfo era un activador de economía, un activador de un fomento económico. Hoy día Corfo no tiene el peso que tenía por las condiciones con las cuales se creó. La Corporación de Desarrollo Productivo, que debería ser un ente que genere cierto intercambio entre los emprendimientos, entre los pequeños, los que quieren desarrollar, eso hoy día está totalmente desvinculado. Hay una descoordinación en general. Entonces yo creo que eso son ordenar la casa, en algún sentido, es parte de lo que yo creo que también hay que desarrollar. Yo creo que en esos 3 ámbitos me quedaría hoy día de una mirada un poco amplia, pero digamos, esto no es lo último. Aquí hoy día esto está recién empezando. O sea, yo hace 3 semanas se me, digamos, planteó la idea, y estoy acá hoy día asumiendo esa responsabilidad, y tengo la fe de que de aquí a diciembre vamos a llegar con un programa potente, ciudadano, y abierto a todas las lógicas que se puedan dar, pero digamos consciente de que hay restricciones y no tenemos una sociedad como la anterior, a propósito de lo que hemos venido hablando todo el día, o en este programa, digamos. ¿De qué manera? Y bueno, le preguntábamos por el programa de gobierno, porque indudablemente cuando uno va a votar, lo indispensable es siempre estar bien informado, ¿no? Y tener la posibilidad de comparar cuáles van a ser los distintos programas de gobierno para poder tomar también una decisión clara, informada, que es lo que esperamos que así ocurra. Quiero preguntarle, porque recién hablaba de la coordinación de los ministerios con el gobierno regional. Debemos tener claridad también que cuando se elige el gobernador regional, los seremis van a seguir estando de la mano o ser elegidos por quien sea el presidente de la República. ¿No teme que se pueda generar allí un quiebre quizás en ese tipo de relaciones, porque no necesariamente el presidente o presidenta de la República quien nombre a los ministros, y así a los seremis puede ser de la misma coalición o del mismo grupo o de la misma ideología del gobernador regional? Sí, eso se puede dar.
pero yo tengo una fe, digamos, respecto a que hoy día el gobierno que viene es un gobierno progresista y ojalá un gobierno mucho más amplio de lo que hoy día se está, digamos, configurando. Por lo tanto, no creo que en esta instancia, digamos, excepto en la llegada, hayan algunas, digamos, intervenciones a propósito de que va a haber un gobierno de derecha totalmente cuestionado y digamos, un gobernador insertado, digamos, elegido popularmente por la ciudadanía. Y ese van a ser 8 meses, digamos, de discusión que puede haber desconexión. Pero yo creo que ya entrando digamos, en un gobierno progresista que ya aprendió desde el estallido social y de que lo que se requiere hoy día, yo creo que yo tengo fe de que eso no pase hoy día. Quizás puede pasar más adelante, pero yo por las cuentas que sacamos todos, digamos, yo creo que la ciudadanía ya está clara que aquí no va a haber un gobierno nuevamente de derecha en el próximo presidencial. Javier, se lo pregunto más bien en el fuero íntimo, ¿no? Usted pertenece al Partido Comunista. ¿Le hubiese gustado que el Partido Comunista estuviese en esta unidad constituyente y no fuese más bien solo por fuera, sino que haber trabajado quizá en conjunto algún tipo de programa para que quien resultara ganador fuera más de la mano, digamos, con todo lo que cada uno piensa? ¿O cree que es una buena idea ir más bien solos como Partido Comunista que ir en esta unidad constituyente? Yo lo planteé, la realidad cambió hoy día, hay muchos ciudadanos que esperan otra cosa. Eso no significa que uno no reconozca al otro. El otro hay que reconocerlo. Yo conozco muchos militantes de base que están en la calle, que están trabajando de diferentes partidos y lo respeto mucho. Pero yo creo que hoy día también, si bien hay una posible inminente propuesta única, digamos, que es lo que debería ser, ¿cierto? También tenemos que recordar que todas esas propuestas únicas también han generado falsas expectativas, pues finalmente la propuesta única de la llegada a la democracia no fue una propuesta única realmente. Cuando se quisieron hacer los cambios, al menos del Partido Comunista en el gobierno de Bachelet, también fuimos bien, digamos, mal denominados, digamos, evaluado, o una visión muy negativa de algunos partidos. Entonces hay veces que pienso que finalmente estar hoy día compitiendo como Partido Comunista tiene más fortaleza que competir en conjunto desde esta candidatura. Yo ¿Con creo quién le que gustaría? en un acuerdo general, digamos, a mí me parece que toda la izquierda debería estar unida, pero si tú me preguntas precisamente esto, yo creo que es una instancia interesante para poder también mencionar o abrirnos, digamos, que ya no somos los partidos, sino que somos todos hoy día. No ¿Con solo quién los le partidos. gustaría competir? ¿Con Rodrigo Bravo o con Ricardo Cifuentes? A mí me gustaría competir primero con algún independiente, ojalá que se pudiera dar algo popular, ¿cierto? Interesante para poder saber qué piensa la ciudadanía, otro digamos, ciudadano que tenga ideas, ¿cierto? Que quiera compartirla, eso sería interesante. Es una propuesta mía que hay que dialogarla, ¿cierto? Pero yo creo que digamos, podría ser con cualquiera de los dos. No tengo, digamos, si es Rodrigo Bravo, que lo conozco y tengo mucho respeto porque hemos conversado, ¿cierto? No conozco mucho al señor Cifuentes, pero yo creo que hoy día en esta instancia todos somos válidos aquí para poder generar, digamos, para estar y competir. Se le ¿A tu cuestionó a juicio, Ricardo Cifuentes, dame solo un segundito, Ernesto, el tema de ser parte del directorio de Televisión Nacional. ¿Usted cree que debiera renunciar al directorio para ser candidato o no necesariamente? Son decisiones que tiene que tomar el candidato, pero yo creo que sí, yo creo que acá todos tenemos que dejar algo. Yo también estoy dispuesto a dejar mi cargo, ¿cierto? Porque no estoy atado a eso. Yo creo que estoy dispuesto a dejar el consejo y bueno, si me va mal, que no es lo que yo espero y yo tengo la fe de que me va a ir bien.
eh, hay que dejar cosas de lado. No poder estar, no siempre tener todas las de ganar. Pues igual, eso yo creo que también hace alguna diferencia. Ernesto. No, yo le iba a preguntar a Javier que en este proceso que se está desarrollando, el Frente Amplio puede inscribir candidato directo como eventualmente no darlo. Si él esperaría, si es que no inscribe candidatos, que pudiera recibir el apoyo de ellos, o entiende que ellos van a inscribir candidatos. Y también en un ejercicio hipotético, todo esto es ficción, todo candidato siempre cree que le va a ir muy bien, si como hay el mecanismo de umbral para el gobernador regional, si es que no se alcanza, hay una segunda vuelta. Si es que eso no se da, él ve posibilidades que las fuerzas de oposición el día de mañana puedan unirse en un proyecto común. ¿Cómo lo ve él? Claro, o sea, yo creo que tiene que, o sea, es la opción, va a ser la opción finalmente. Pero hoy día, a lo menos, yo creo que tenemos que también abrirnos, darle la posibilidad, digamos, a otros partidos también. Pues, ¿por qué no el Partido Comunista hoy día puede tener un candidato a presidente? ¿Por qué el Partido Comunista hoy día no puede tener un candidato a gobernador? Siempre finalmente terminamos siendo los hermanos chicos, ¿cierto?, de los otros partidos y finalmente tampoco hemos tenido un respaldo ciudadano muy grande porque también a lo largo de la historia se han dedicado a destruir nuestra imagen como partido. El fascismo ha entrado fuerte, le ha generado una visión a la ciudadanía, y la ciudadanía cree esas cosas. No es menor el tema de Chilezuela, porque parece que la gente se asustó cuando si es que no votaba por Piñera. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas, incluso entre nosotros. Entonces, yo creo que sería muy loable incluso preguntarle a los otros partidos qué pasaría si yo fuera el candidato único. Si ellos son capaces, digamos, de aceptar esa decisión. Y yo creo que, fíjese que yo creo que estarían igual que yo, no tan convencidos. Ernesto. No, está claro, yo creo que hoy día estamos en un proceso que va a tener su curso, y algo mencionó Javier también del tema presidencial. Sin duda de que hoy día Daniel Jadwe es militante del Partido Comunista, está bien en lo que son los estudios de opinión, que a harta agua que debería pasar bajo los puentes, pero a su juicio ¿debería haber una primaria general de la oposición o tú crees que al final del día va a haber en definitiva, dentro de lo que algunos han definido, una oposición que tiene 3 o 4 patas dentro de lo que es una mesa? Porque hay un dato de la realidad, hoy día lo que ha ocurrido es aquello, por lo tanto, ¿cómo tú proyectas también lo que va a venir? ¿Tú vas a hacer campaña con la imagen de Jadwe, o vas a hacer solo campaña con los temas regionales, o va a marcar un punto de identidad en lo que son los procesos electorales que van a venir y que son muy legítimos? Pues yo creo que la gente al final del día, yo soy de los que cree que se acabó el binominal, hoy día hay un sistema multipartidario, hay muchas opciones, hay una oposición que no es una, hay 3, 4 oposiciones, todas legítimas, cada uno tiene el legítimo derecho a tener sus propios puntos de vista, y por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿tú vas a marcar un punto de identidad en estos temas o va a tener una mirada más bien solo en materia de contenido? Mira, yo creo que, digamos, estos temas en algún sentido son tan rápidos, ¿cierto?, y confluentes que es complejo hoy día definir, porque primero no sabemos si, y insisto, la consulta. Hoy día la oposición está de acuerdo en que Jadwe sea candidato único o ir a primarias con Jadwe, ¿cierto? Es una de las cosas que hay que plantearse. Yo me veo con Jadwe en las próximas elecciones. Digamos, si voy a candidato, obviamente me veo con él. Ya se sacó la tercera, digamos. Me hicieron la pregunta de si yo, digamos, conocía a Jadwe, si digamos, él respaldaba. Yo creo que sí. Y en ese sentido, nosotros, así trabajamos nosotros, en conjunto con el concejal, en conjunto con el diputado, en conjunto con el CORE. Nosotros conversamos y vemos qué posibilidad hay de ir, ¿cierto?, escuchar a los ciudadanos, saber de qué ciudadanas, saber de qué es lo que quieren, qué podemos aportar. Y creo que ahí no nos hemos perdido para nada. Yo creo que ahí
nosotros tenemos claridad, digamos, y somos, y ustedes también lo saben, la ciudadanía nos llaman que somos aplicados en ese sentido, tomamos esas decisiones de poder, digamos, hacer un trabajo en conjunto con los alcaldes, con los concejales, con el diputado, CORE, y bueno, y si hay un candidato presidencial, obviamente que vamos a estar todos en conjunto generando esta propuesta, una propuesta que se tiene que algún rato conectar con lo nacional, pero que no está cerrada acá hoy día. Tú también lo mencionaste, yo estoy muy de acuerdo, hoy día ya no es solamente una oposición, yo también lo tengo muy claro, y en este sentido tampoco está cerrado todo. Y hoy día el último vicio también es el bien común, pero siempre tenemos que, yo creo que lo que tenemos que marcar, y nosotros los comunistas siempre lo tenemos claro, es que nosotros tenemos que marcar también una diferencia a la hora de las tomas de decisiones cuando afectan a los más vulnerables, cuando se toman decisiones que finalmente no estamos de acuerdo y siempre finalmente terminamos siendo minoría en ese sentido. Pero esto no se cierra hoy día, esto es una radiografía, es una entrevista, en la cual yo estoy dando mi opinión, una de las primeras entrevistas, ¿cierto? Y el presidente del partido también lo ha manifestado, esto no está cerrado, los diálogos tienen que seguir, pero a mí me parece que hoy día los diálogos ya son mucho más abiertos y esa es la visión que hay que tener. Por algo nos llamamos diálogo abierto, pues, consejero. Sí, por eso nos llamamos diálogo abierto. Hay una propuesta, esta propuesta que me dice de contenido, esa propuesta va a estar, y digamos la propuesta programática está en construcción. Don Néstor, si usted bien sabe de todo esto, hay que irse preparando poco a poco porque estamos recién empezando a conversar, a dialogar, como dice. Así que yo agradezco las preguntas, digamos, esta conversación de personas adultas, ¿cierto?, que estamos haciendo acá, políticas, y que también se puedan entregar a la ciudadanía tiene mucho que decir acá. Y bueno, yo creo que ese es un factor muy importante. Si la ciudadanía dice, no, en realidad no nos representa, yo creo que eso también hay que irlo midiendo. Así que estamos empezando en esta bola de nieve que ha ido en crecimiento, porque también hay que decir que he tenido bastante apoyo de gente que no conozco, pero que me dice, oye, vamos, te apoyamos porque creemos en tu trabajo. Indudable, mientras, no sea una opinión personal, mientras mayor diversidad haya en cada una de las elecciones, el ganador siempre va a terminar siendo la gente, ¿no? Que va a tener una amplia gama en donde poder elegir quién es el que lo representa de mejor manera, ya sea en los ideales, en su carta programática, en fin. Y por eso le decía, yo nos llamamos nosotros diálogo abierto, porque siempre lo que pretendemos es tener las distintas visiones dentro de un programa, reiterar a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, que somos diálogo abierto, que hacemos la invitación a todas las tendencias políticas, derecha, izquierda. La verdad es que para nosotros ese no es el tema, simplemente la invitación es para que vengan, para que podamos conversar con una pauta abierta. Además, solo entregamos los tiempos en que vamos a generar allí, pero nunca entregamos una pauta exacta de preguntas, por lo tanto nos alegra muchísimo cuando las personas, sobre todo cuando están dispuestos a participar y ser candidatos o candidatas a cargos tan importantes a nivel de la región de Coquimbo, están dispuestos además a enfrentarse, porque no saben a lo que vienen, no saben lo que le vamos a preguntar, no saben el riesgo que corren o cómo amanecimos hoy día de ánimo para poder preguntarles. Así que, Javier, yo primero quiero agradecerle aquello, su buena disposición para poder escucharnos, para que usted nos pueda entregar también sus distintas miradas respecto de lo que es su posición para lo que viene de aquí en adelante. Ernesto. No, solamente despedir a Javier, desearle éxito en sus tareas futuras. Creo que efectivamente hoy día hay que asumir que hay una diversidad en la sociedad. Hay temas bien de fondo, fíjate, que son a los que nos gusta lo público, la política. Hay que hacerse cargo también de la deslegitimidad de muchas instituciones fundamentales en nuestro país. Y creo que hoy día la revalorización de lo público y, como decía María Inés, entregar claridad para que los ciudadanos puedan votar bien informados es un valor. Así que éxito, y bueno, en un próximo diálogo abierto nos volveremos a encontrar. Éxito en las tareas futuras. Se agradece a usted, éxito también a su programa, Mesa Digital Serena Televisión, ¿cierto? Que
que genera estos espacios tan importantes hoy día donde estamos más politizados, ¿cierto? Donde la familia habla más de política. Así que espero que no sea el último programa, así que voy a recoger la siguiente invitación para cuando ya tengamos una claridad, digamos, con el tema de un programa, poder venir a contarles acá y también contarles cómo hemos ido creciendo. Así que yo creo que vamos en ese proceso. Reiterar los agradecimientos porque es indudable que nos gusta escuchar a las personas que tienen algo que decir de nuestra región de Coquimbo. La invitación siempre está abierta para que nos puedan acompañar, para que podamos conversar. Ya esperamos pronto volver a nuestro estudio central, estar ahí in situ, y por qué no, y como última pregunta, Javier, ¿estaría dispuesto a generar allí un debate face to face con algún otro candidato? Sí, después de las primarias, obviamente, ningún problema. Con quien quiera, sí. Con quien sea, dice usted, ¿no? Por supuesto, sí. Yo creo que es importante poder conversar. Eso es lo que se pretende acá, y la gente también, como ustedes también lo han manifestado, pueda tener claridad de por qué está haciendo una elección y por qué está haciendo otra. Eso yo creo que es fundamental. Así que lo mismo si es de algún otro lado, digamos, claro que tengo disposición a poder generar algún debate o alguna opinión, diálogo con otros candidatos. Ningún problema en ese sentido. Agradecerle entonces a Javier Vega, consejero regional, candidato a gobernador regional. Agradecerte también, mi querido Ernesto Velasco, que hoy nos ha acompañado. Abuelito, con cariño, no tatita, abuelito, no, con cariño. Gracias, Ernesto. Nos vemos la próxima semana contigo, por supuesto, también con Jorge Hurtado. Gracias, consejero. Y nosotros nos vemos el próximo lunes en este diálogo abierto a través de Serena Televisión. Además, que estaremos informando de todo lo que ocurre el día 25 en este hito nacional, en este plebiscito, para que usted también sea parte cuando Chile decide a través de las pantallas de Serena Televisión. Un abrazo para todos. Cuídense, que es lo más importante, el uso de mascarilla, la higiene en las manos, el distanciamiento físico, nunca social, distanciamiento solo físico. Un abrazo para todos. Cuídense, que tengan una buena semana. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao. Éxito. Chao, chao. El pasado sábado 3 de octubre, el CERVEL publicó la nómina de vocales de mesa designados y además la nómina de locales de votación. Ante esto, entre el 5 y el 7 de octubre es el periodo para aquellas personas que salieron seleccionadas como vocales de mesa presenten sus excusas ante las juntas electorales. En este sentido, ¿cuáles son las excusas permitidas? Estar fuera del país, estar erradicado a más de 30 kilómetros del local de votación, tener más de 60 años, estar física y mentalmente incapacitado para realizar esta función y cumplir labores hospitalarias. Y también para las mujeres embarazadas en 6 semanas previas al parto y 24 semanas siguientes a este. Finalmente, el 10 de octubre, el CERVEL publicará la nómina final de vocales reemplazantes. Para aquellas personas que hayan salido seleccionadas, deberán presentarse un día antes del plebiscito en el local de votación a las 15 horas para constituir las mesas, y también se le entregará una capacitación. Cabe destacar que todas las mesas contarán con un kit sanitario entregado por el CERVEL para cumplir las normas sanitarias ante el COVID-19. Redactar o no una nueva constitución está en tus manos. Sé parte de este hito histórico en donde Chile decide, aquí, en Serena Televisión. En la práctica, ¿qué es lo que se definirá en el plebiscito 2020? Cada persona recibirá 2 papeletas. En la primera aparecerá la pregunta ¿quiere usted una nueva constitución?, en donde las alternativas está el apruebo o el rechazo. En esta se debe marcar solo una de ellas para que el voto sea válidamente emitido. En la segunda papeleta, la pregunta será ¿qué tipo de órganos debería escribir una nueva constitución? Nuevamente, las alternativas son 2. Por una parte está la Convención Constitucional, la cual estaría integrada netamente por miembros elegidos popularmente. Por otra parte está la Convención Mixta Constitucional, la cual estaría integrada tanto por parlamentarios como por miembros elegidos popularmente. Todos los votantes tienen la posibilidad de marcar su opinión en las 2 papeletas, independientemente si su opción es el apruebo o el rechazo. La decisión de escribir o no una nueva constitución está en tus manos. Sé parte de este hito histórico en donde Chile decide, aquí, en Serena Televisión.
En la práctica,